Y es un gusto recibir en los estudios a Violeta Acuña, es coordinadora del programa disciplinario de educación de adultos de la Universidad Playa Ancha de Valparaíso, Chile. Bienvenida, Violeta, un gusto recibirla. Jorge Camors, director de la Cátedra de Jóvenes y Adultos de UNESCO. Bienvenido, un gusto recibirlo también. Y bueno, este concepto, Violeta, empezamos con usted. Y bueno, esto del concepto de educación permanente es bien discutible porque nosotros más usamos educación a lo largo de la vida, o aprendizaje permanente, que como que lo aterrizamos más a que la persona puede aprender durante toda la vida. Pareciera que los paradigmas hoy día están cambiando porque antes teníamos momentos fijos para todo. Tú aprendías hasta cierta edad y después dejabas de aprender y parece que la vida llegaba hasta ciertas convenciones, digamos, de edad, una edad biológica, que hoy día nosotros consideramos que esas barreras hay que romperlas porque nunca terminamos de aprender. Aprendemos durante lo largo y ancho de la vida, como son los conceptos hoy día que estamos usando. Ahora las universidades tienen que instalar, o sea, los gobiernos, por lo que yo he leído, las diferentes leyes ya están instalando en las leyes de educación lo que es la educación a lo largo de la vida o educación permanente. Como un derecho. Como un derecho, obviamente como un derecho. O sea, el tema del derecho a la educación es lo que nos mueve. Y eso está en las leyes y está, aparte de ese derecho a la educación, el derecho a lo largo de la vida. Así que ¿se puede decir que es un concepto de educación que no es la educación formal? ¿No es la educación en la que el estudiante, el joven o el adulto va a los centros de estudio tradicionales que uno conoce? Sí y no. Es decir, en definitiva, el problema es que a nivel general, a nivel social, a nivel popular, se ha ido identificando educación a escuela y a infancia. Y en realidad la educación es una práctica social, humana, que a lo largo de la historia nos involucra a todos los actores. Quizás a nivel internacional, y esta bandera la ha tomado UNESCO y nos propone a los países esta reconceptualización, esta nueva mirada, en el sentido de que las inquietudes, la curiosidad, la necesidad, el interés es a lo largo de toda la vida. Pero incluso más, nosotros en la cátedra lo que nos planteamos es cuánto más potente serían los programas y las políticas educativas para niños, niñas y adolescentes si el mundo adulto estuviera también continentado, apoyado, orientado, con capacidad de escucha, con capacidad de intervenir, con capacidad de ayudar, con capacidad de acompañar los procesos de las generaciones jóvenes. Pero además, también la ventaja no solo para lo que es el empleo, la producción, el avance tecnológico, cómo todo esto está imponiendo nuevas capacidades para quienes están involucrados en la actividad productiva, también para la convivencia, para la resolución de conflictos entre vecinos, entre personas. Por ejemplo, el tema del tránsito, es decir, la circulación por la ciudad, la salud. Es decir, cómo en definitiva las personas jóvenes y adultas, la educación a lo largo de toda la vida, nos demanda pensar en nuevos espacios, nuevos dispositivos. Los gobiernos tendrán que impulsar nuevas políticas. En el Uruguay, es cierto, a partir del año 2005 todo esto se ha tonificado y la Ley de Educación del 2008 lo toma y lo ubica específicamente la educación formal y no formal para personas jóvenes y adultas. Pero en definitiva, desde la universidad lo que nos preocupa estudiar es que no podemos aplicar recetas estudiadas para niños en la escuela para personas jóvenes y adultas, en la fábrica, en la comunidad, en distintos ámbitos. Acá tenemos que investigar, tenemos que pensar y tenemos también que incidir en el nuevo educador que se necesita. ¿Por qué? Porque hay profesionales que se formaron estudiando psicología infantil, psicología evolutiva del adolescente, teorías del aprendizaje en otros sectores de edad, de cómo enseñar suponiendo ese paradigma de que el que enseña ya sabe todo y el que aprende no sabe nada, es decir, sino que en definitiva yo creo que estos cambios, por lo menos desde la academia, lo que nosotros tratamos es de colocar todas estas preguntas, estudiar, investigar,
para colaborar con las políticas y los programas que se vayan realizando, que en nuestro país hace 10, 12 años que se vienen impulsando, pero en definitiva el desafío es mucho mayor. Violeta, entraba a la página que tienen ustedes en la Universidad de Playa Ancha y vi que hay todo un trabajo también para la formación de los docentes, porque me imagino que aquellos docentes, ustedes mismos, que son docentes, ustedes se formaron de una forma diferente a este concepto de educación permanente, que es bastante novedoso, que Naciones Unidas lo incorpora como uno de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030. Sí. Es así, ¿verdad? Sí. Mira, quisiera referir a este completo análisis que hace Jorge respecto a la educación de jóvenes y adultos. No es fácil esta tarea. Esta tarea, primero, antes de referirnos al trabajo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque en la academia, cuando tú hablas de educación de adulto, incluso en nuestra universidad, se pensaba que era educación para tercera edad. Educación de adultos era el adulto mayor. Y el concepto, como aclara Jorge, es mucho más amplio. Después viene otro sesgo que tiene que ver con la educación formal de regularizar estudios. Entonces, educación de adulto se asocia, digamos, a la regularización de estudios y para completar la educación básica y media o enseñanza secundaria, dependiendo cómo sea el país. Y luego, este concepto que es mucho más amplio y que significa una educación para todos en temas como ciudadanía, etcétera, que sería como otro aspecto de lo que es la educación no formal. En nuestras leyes, en Chile, Uruguay, habla particularmente de educación formal y no formal. Y la educación no formal en nuestro país es algo que está en manos de ONG, de fundaciones, etcétera, pero no es un tema que se aborde dentro de las universidades, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y a pesar que nosotros el concepto lo estamos ampliando, no es fácil instalarlo. Ahora, la maestría que yo dirijo, el Magíster Educación de Jóvenes y Adultos y Proceso Formativo, creo que una de lo interesante que ha sido formalizar, digamos, todos estos conocimientos para, en lo que es currículum, metodologías, investigación, cualitativa, cuantitativa, todo lo que está ocurriendo en esta sociedad del conocimiento, es como formalizar una serie de contenidos que vale la pena instalarlos en una malla curricular y que los profesionales puedan acceder a ello. Nosotros tenemos profesionales de todas las áreas, no solo personas del mundo de la educación, sino que de otras profesiones que trabajan, por ejemplo, con temas de capacitación en las empresas, en el área salud, digamos, con capacitación también, y que se requieren formar en temas de cómo tratar a otro adulto. Si el tema es cómo convivimos entre adultos, la idea es cómo nos comunicamos, cómo resolvemos problemas, cómo abordamos temas familiares, cómo abordamos las problemáticas del mundo, el tema, digamos, de enfrentarnos a la democracia. O sea, son múltiples temas que, ahora, tú bien dices, nosotros no somos formados, nosotros no tenemos un título de educadores de adultos, nosotros nos hemos ido formando. Ahora, esta maestría, para nosotros, como le digo yo a mis colegas, alumnos, ustedes van a ser, digamos, quienes sean los especialistas, porque están recibiendo de todos nosotros alguna parte de lo que nos formamos con la experiencia respecto al tema de educación de adultos. Hoy día los profesores o en general el profesional necesita este conocimiento que no estaba instalado en las mallas curriculares ni en cursos, digamos, genéricos o optativos a lo mejor que tienen las universidades, o por allí a lo mejor hay algunas experiencias, pero necesitamos formalizar más este conocimiento. O sea, Jorge lo aborda muy bien. Hay una educación para niños y en esa educación de niños hablamos de psicología para los niños, para los jóvenes. Sin embargo, para los adultos, ¿qué? Claro. Nosotros ya estamos listos, nosotros ya resolvimos todos nuestros problemas porque llegamos a la educación, tenemos un título profesional y con eso alcanza, digamos, para la vida.
¿Se puede decir que se están extendiendo las experiencias en toda América Latina, no solo Uruguay y Chile, verdad? Yo diría que a nivel internacional, con la pujancia que le ha puesto al tema UNESCO, se ha desarrollado hace muchos años. Las conferencias internacionales de educación de adultos, UNESCO las empezó a promover en el año 49. La consigna Educación para Todos es de una conferencia en Phnom Penh, Tailandia, de 1990. Es decir, en realidad son conceptos que a nosotros nos están llegando tardíamente. El informe Ford de UNESCO es del año 72. Uruguay estaba en otro momento, en otro tema, discutiendo otras cosas de educación. Así que en ese sentido yo diría que hay un desarrollo importante, interesante. En Uruguay ha habido a partir del año 2005 una movida importante. El nuevo mundo nos desafía, ¿no? Porque decíamos, bueno, a todos nos pasa que tenemos una determinada formación, pero en la actualidad requiere incorporar nuevos conocimientos, ¿no? Para asumir el desafío de la hora que nos toca vivir, ¿no? Creo que a ustedes, a los docentes, a los universitarios, les debe pasar lo mismo, ¿no? Sí, fíjate que hay un tema, cómo nosotros nos enfrentamos, y cuando tú hablas de universitarios, hoy día estamos hablando de universitarios que a veces trabajan, que tienen también familia, que tienen hijos, y que tú tienes que saber cómo trabajar y abordar metodológicamente, digamos, no puedes abordarlo, digamos, como tú enseñas a niños, tienes que enfrentarte, digamos, con un adulto situado, un adulto con un contexto, el cual tú tienes que, incluso en los programas nuestros de maestría, la gente trabaja, tú le estás exigiendo muchas tareas o una forma, digamos, de abordar el aprendizaje que no puede ser como tú le enseñas a niños. Entonces, de allí hay que ir desarrollando didácticas transformadoras que consideren todos estos aspectos y que no repliquemos las metodologías que trabajamos con niños y jóvenes en edad escolar, digamos, hasta los 16 años. Ahora, me gustaría también referirme a algo muy interesante que estamos haciendo entre nuestras universidades. Este tema de la formación, el cual tú abordas, tiene que estar instalada dentro de las universidades. Nosotros estamos armando una red latinoamericana de universidades que se preocupen por el tema de la educación de jóvenes y adultos, con muchas universidades en Brasil, Sao Paulo, Minas Gerais, Ouro Preto, Fluminense, Río de Janeiro, y también de Argentina. Entonces queremos relevar el tema e instalarlo definitivamente, y el tema de la formación de educación para docentes en tema de educación de jóvenes y adultos. La última, y ya nos vamos. Hay como un cierto prejuicio cuando las personas son adultas, dicen, bueno, y a esta altura, ¿qué más voy a aprender? ¿No? Esa frase tan extendida. Lo que pasa es que el aprendizaje moviliza, genera inseguridad, porque el estudio, la educación, coloca al adulto en una situación de desbalance, porque en definitiva lo coloca ante lo nuevo, le da temor, le genera cierta ansiedad, y por lo tanto ahí hay una primera dificultad a resolver, que es epistemofílica y se transforma en epistemológica para lo que es el trabajo educativo. Entonces, en ese sentido, el educador en situación de pares adultos es una situación bien particular, porque en realidad va a tener que sortear una serie de dificultades y recolocar a la persona adulta con todo lo que sabe, con todo lo que quiere, con todo lo que puede, y que no sienta que su momento ya pasó, sino que en definitiva todo el presente y futuro es un momento de desafío y de oportunidad. Esto no es sencillo.